Buenas tardes, Juanma, y gracias una vez, Arratsaldeon. Arratsaldeon, y gracias una vez más por estar con nosotros en el podcast de traineras del mundo del remo para analizar hoy lo que ha sido el fin de semana a Raunlari, con dos citas a mar abierto, tanto en el sábado espectacular, la regata en Castro, como la de ayer, bueno, la de antes de ayer, que estamos grabando hoy martes, la bandera de Orio, que bueno, que fue en mar, pero con aguas bastante más en calma que la que fueron el sábado en aguas de Castro. Si te parece, rápidamente voy a dar información un poco de cómo va la liga, porque bueno, sí que hay cierta pelea en todos los ámbitos de la liga. En la zona superior tenemos a Orio con 56 puntos, tenemos a Bermeo con 53, tenemos Ciervana con 45, empatado con Guetaria. La zona media, digamos, la segunda tanda, tendríamos con 40 puntos tanto la Donostiarra como Hondarribia. Tenemos San Juan 27 y Ondarroa con 25. Y en la pelea de abajo tenemos, bueno, todavía hay pelea, porque tenemos la Lequicharra con 19, tenemos la Itxasokoama Santurtzi con 17, 13 Chapela y 10 Ares. Bueno, si te parece, Juanma, vamos a empezar a analizar la regata del sábado. No sé si estás de acuerdo de que puede que haya sido una de las regatas más emocionantes de los últimos años, diría yo. Ayer, bueno, Salsamendi en Euskadi Ratia, en el resumen que suele, ayer no, perdona, el domingo, en el resumen semanal que suele hacer en el programa deportivo de las tardes de Euskadi Ratia, decía, bueno, que a pesar de que las olas no eran espectaculares en cuanto a tamaño, estamos hablando de olas igual de 0,8 metros, pero él decía que se daban unas condiciones muy poco habituales, que era, bueno, él le llamaba viento de Francia, estaríamos hablando de un viento del nordeste en este caso, y que no era habitual en el recorrido de Castro, que solía ser más normalmente viento del noroeste, pero que en este caso venía de la zona de Francia, de viento del noreste. Entonces, eso unido a las posibles corrientes que podía haber por la marea, que bueno, pues que lo enturbió en este caso todo, y la verdad es que vimos una regata absolutamente espectacular. Vimos, es decir, en ningún momento se sabía cómo iba a acabar la regata. Hubo botes, desgraciadamente para ellos, como Donostiarra, que perdió la bandera probablemente en esa segunda ciaboga, que lo cogió por babor. Hubo minutos, y en algún caso bastantes minutos de regata, con algunos remeros teniendo que estar sin remar y bueno, y poniendo de alguna manera las tostas en su sitio. Espectacular, espectacular. Orio llevándole a Bermeo 12 segundos en la primera ciaboga, y Bermeo en el segundo largo en 3 minutos, digamos, le recupera toda la ventaja y se pone en la proa, cosas que ni nos imaginábamos. ¿Qué valoración, más allá de los resultados de cada trainera, que estás de acuerdo o no en que fue una regata de cara a la televisión auténticamente espectacular? Sí, lo que es a efectos estéticos fue muy llamativa. La verdad que muy pocas veces vemos pues esas guiñadas, ¿no? que hacían las traineras, esa dificultad que tenía, cómo las giraban de la popa generalmente a muchas de las traineras, ¿no? Con esos envites del viento y de las olas, que como tú bien dices, no es que fueran excesivamente grandes, pero eran muy continuas y al final dificultaba mucho la movilidad. A efectos deportivos, pues ya no lo considero tan buena jornada, ¿no? Porque al final, bueno, pues hemos visto que no todos los equipos sacaron el resultado que debieran de haber sacado. No digo que no hubiera ganado el mejor, porque al final gana el que llega antes, pero sí que pues hubo una serie de inconvenientes en algunos equipos que lastraron quizás las opciones, ya no digo de triunfo, pero igual sí de haber obtenido un resultado más beneficioso, ¿no? Pero vamos, yo me quedo con esa parte estética que nos hizo vibrar a todos, como tuvieron los patrones que trabajar muchísimo,
coordinarse muy bien con las tripulaciones para dejar de remar en determinadas ocasiones para ayudar a corregir unas embarcaciones prácticamente ingobernables en algunos momentos, y me quiero quedar con esa visión de la estética y dejar un poquito el lado deportivo. Juanma, si te parece, vamos a entrar un poco en detalle en las 3 tandas que solemos comentar. Castro, y sabiendo un poco lo que hemos comentado, que ha sido una regata totalmente excepcional, es verdad que bonita de cara al público, porque vamos, cambiaba la situación de un largo a otro, absolutamente. Pero bueno, no sé si deportivamente, ya entrando en harina, no sé qué tipo de análisis vas a poder realizar en ese campo de regateo con esas condiciones. La primera tanda, recordamos que fue ganada por la Lequicharra. En segunda posición llegó la Itxaso Koama, la Santurtzi, y con un tiempo de Santurtzi 21.55 Lequicharra, 22.02 Santurtzi, 22.14 en tercera posición Ares, y en cuarta posición Chapela. Juanma, tu análisis de esa primera tanda con presencia de Santurtzi. Y no sé si, bueno, pues según avanza la liga, no sé si aquello que tú y yo comentamos, o que yo saqué el tema diciendo que un poco se veía, bueno, que a Ares se le estaba viendo un poco débil respecto a la clasificación desde el inicio, bueno, pues se están abriendo un poco posibilidades, porque tanto en Castro como en Orio, la verdad es que en bastantes tramos de la regata metió la proa Ares, en este caso en detrimento de Chapela. ¿Qué análisis haces de esa primera tanda de Castro? Sí, hombre, ya partíamos la gran mayoría con la base de que Ares y Chapela quizás venían un pasito por detrás del resto de clubes vascos. Esa falta de enfrentamientos en pretemporada de los dos gallegos con los clubes vascos nos dejaba un poquito fuera de sacar una valoración exacta, pero presumíamos de eso, ¿no? Y se está demostrando de momento que sí que es cierto que jornadas como la de Castro y ayer en Orio, Ares ha estado un poquito más fuerte, pero bueno, lo que hablábamos al principio de la liga, ¿no? Esto es una liga, son 21 jornadas esta temporada, y hay que llegar a remar todas, ¿no? Entonces, veremos momentos de brillantez de ambos equipos gallegos, pero yo creo que son ahora mismo los que están un poquito más flojos. Lequicharra apretó muy fuerte en la salida por esa calle 1, que teóricamente siempre te suele ofrecer más abrigo por el muelle de Castro. En esta ocasión, como el viento no venía de la zona más oeste, como suele venir en Castro, y venía más del este o del nordeste, no contaban con ese beneficio, quizás incluso al contrario, ¿no? Tenían un poquito de rebote de ola muy escaso, pero que sí que podía hacer la navegación un poco más molesta, y la verdad que Lequicharra lo dio todo, se mereció ganar la tanda con claridad. Santurtzi se la peleó a partir de mitad de regata, pero bueno, los de Lequeitio anduvieron más fuertes en la champa final, y la verdad que se llevaron merecidamente la tanda. Chapela no podía hacer mucho más, le tocó bailar con la más fea por esa calle 4, que ya vimos como todos los equipos, como Ondarroa posteriormente y Orio igual en la tanda de honor, pues sufrieron muchísimo por la calle que vimos todos que era la peor. Juanma, de las dos gallegas, que bueno, que sí, que es verdad que si cogemos en conjunto, sí que tiene desde luego visos que van a ser, bueno, pues probablemente de los que la trainera que le va a tocar el descenso directo. No sé si, al igual que hace una semana o dos poníamos un poco a Ares con el mayor número de papeletas para ese puesto, ahora después de visto este fin de semana, si la cosa, como, ¿qué piensas? Si sigues manteniendo que puede ser Ares, un poco decías tú también por la edad, veteranía, etcétera, o si Chapela también la podemos meter en igualdad de condiciones de poder sufrir este año y ser candidata a ese descenso directo. No sé qué opinión tienes visto Castro y Orio. Yo creo que van a estar turnándose ahí, ¿eh? Van a tener jornadas o fines de semana en que va a andar uno más acertado, bien sea por las calles, bien sea por las alineaciones o por acumulación de cansancio, que yo creo que ahí Ares es el que más lo puede sufrir, porque tiene una tripulación cuya media de edad es un poquito más alta, y eso sí que te aporta más estabilidad al equipo porque tienen más experiencia, pero de cara a una temporada tan larga como esta, luego se nota y mucho, sobre todo en las últimas jornadas.
vamos a esperar, tampoco es cuestión de, llevamos el 20% más o menos de liga, de empezar a sacar pronósticos. Ya hemos visto lo que le pasó a Donostiarra en esta regata, que perdió un puñado muy importantes de puntos. Eso le puede pasar a cualquier equipo. Y ese pequeño colchón que ahora está creando Lequicierra y Santurtzi, en un error de estos, muchas veces que es inesperado, que no es culpa ni de la tripulación ni nada, pues te puede hacer perder esa pequeña ventaja, ¿no? Así que yo creo que lo mejor es esperar, y ya a partir de mitad de temporada yo creo que ya las cartas estarán todas sobre la mesa, y yo creo que en 2 fines de semana más o menos, una vez pasado el mes de julio, yo creo que más o menos va a estar bastante claro quiénes son los que pueden aspirar a escapar del descenso directo y el playoff, y quiénes pues van a luchar por esa permanencia. Tomás, si te parece, hablamos de la segunda tanda, que es verdad que no, bueno, pues que hubo un gran condicionante, un enorme condicionante, que fue esa segunda ciaboga de Donostiarra. De hecho, John Salsamendi le escuché decir que él hizo sus cálculos el domingo, no sé si el mismo sábado o el domingo, y decía que iba a ser un claro candidato no solo a disputar la bandera, sino que él decía que incluso podía ser el favorito ese día a ganar la bandera, la de Castro, según el tiempo que iba haciendo a mitad de regata, que fue cuando cogió esa ciaboga, lo dejó, es decir, esa ciaboga a babor que le obligó ya a echar todo el esfuerzo que había hecho, casi no le sirvió absolutamente de nada, pero que iba en tiempos de ganar bandera, comentó el entrenador de Bermeo en este caso. Entonces, recordamos que que fue Hondarribi, que le permitió luego jugar en la tanda de honor el siguiente día en Orio, con un tiempo de 21:32. Detrás vino San Juan. Tercera posición fue en este caso para la Donostiarra, después de esa segunda ciaboga fatídica. Y en cuarta posición se clasificó Ondarroa. No sé, ¿qué opinas rápidamente de esa segunda tanda? Y si opinas también, como Salsamendi, que tanto, bueno, que es verdad que hay que reconocer que ha sido un fin de semana un poco que Donostiarra se ha reivindicado después de algunas regatas que no le ha salido, yo creo que como esperaban, y pintaba cerca de la bandera, digamos, en Castro, y ayer Orio tuvo que luchar en el último largo contra el viento, porque si no se le colaba ahí también Donostiarra para ganarle la bandera de Orio. Entonces, no sé qué análisis haces, Juanma, de esta segunda tanda de Castro. Sí, la verdad que en ese sentido sí que comparto la opinión con John Salsamendi. Donostiarra creo que más o menos por estas fechas, a primeros de julio, mediados de julio, creo que consiguió el año pasado la primera bandera, además remando en la regata de allí en casa, creo que se celebró más o menos por estas fechas, creo recordar, es un dato que ahora mismo no tengo seguro, pero ya hemos visto que todos los equipos que fueron por la calle 1, a excepción de Ciervena, especialmente motivada por ese incidente que tuvo con el Proel, con Palazuelos, vimos que fueron los que mejores tiempos marcaron en sus respectivas tandas, ¿no? Donostiarra llevaba no solamente la fuerza como para marcar el mejor tiempo de su tanda, sino como para haber peleado perfectamente por la regata. Sobre todo teniendo en cuenta que Orio le había tocado por la peor calle y Donostiarra sobre papel por la mejor, ¿no? Porque, como hemos dicho, había una ligera ola de rebote, pero no era especialmente molesta como para ser preocupante, ¿no? Yo creo que los segundos que perdió Donostiarra, más luego tener que recuperar el ritmo de regata, fue lo que le lastró, y podía haber sido perfectamente un claro ganador de la bandera, ¿no? De hecho, quedó a poco más de medio minuto, y creo recordar que fue más o menos el tiempo que perdió en esa maniobra, pero luego hay que recordar que recuperar el ritmo de regata y sobre todo recuperar la moral de un equipo de verse lastrado por esa incidencia, al final te condena un poquito, ¿no? Entonces sí que creo que podía haber peleado perfectísimamente por la bandera. Y la última tanda, Juanma, entramos un poco al análisis de la tanda de honor. Y bueno, aquí a destacar yo creo que, bueno, por un lado, que las traineras favoritas, en este caso Orio, lógicamente el día que no acierta, no tienen su día, no sé si hubo corriente, no sé si la calle les favoreció o les penalizó, pero está claro que Orio, bueno, no tuvo su día. Yo creo que quitando un poco el primer largo donde metió la proa,
pero con el condicionante que traineras como Bermeo y Ciervana iban con un remero menos, entre comillas, porque se vio claramente en la televisión que tenían problemas para poder fijar sus asientos, etcétera. Entonces, bueno, Orio quitando esos primeros 2-3 minutos, el resto yo creo que no acertó en popa ni en el segundo ni en el cuarto largo. Y bueno, pues una regata, como hemos dicho, Bermeo que sigue en un nivel altísimo, que incluso este día que iba un par de minutos con un remero menos, no se notó, y de hecho en cuanto dieron la primera ciaboa con 12 segundos de retraso, bueno, voló en popa y tardó muy poco en coger a los que iban cabeza de regata como Orio y pasarles. Bueno, Guetaria en su nivel muy bueno, tanto en ría como en mar, un nivel muy bueno. Y Ciervana igual, bueno, por esa calle 1 también con serios problemas con lo que es la fijación de asientos, etcétera, y de la tosta, y bueno, pues al final espectacular, y que permitió poner la liga un poco al rojo vivo, quedándose Bermeo el sábado a un punto por detrás de Orio. No sé qué opinión te merece, si esa actuación de Orio del sábado, si te llamó la atención o si lo esperabas, visto que iba por la 4 y las condiciones del campo de regateo, pero claro, unas condiciones así, tienes un seguro de vida que se llama Gorka Arambarri atrás, y bueno, pues en este caso la verdad es que le tocó sufrir, y yo creo que minimizó un poco daños con ese cuarto puesto, que al final, bueno, que suele haber regatas de estas características que si tienes el día malo, como lo tuvo Orio, está claro, resulta que puedes acabar la regata en 10ª, 9ª, 10ª posición, que ya te condiciona mucho en la liga. Y un cuarto puesto yo diría que no es tan malo. No sé, ¿qué valoración haces de la tanda de honor? Bueno, yo creo que aquí Orio, la verdad que tampoco se salió mucho de la línea que nos viene enseñando durante el resto de temporada, ¿no? De las 3 regatas anteriores. Iker Zabala volvió a alinear de nuevo a su, digamos, guardia pretoriana, ¿no? Esos 6 remeros que de momento están siendo fijos en todas las regatas, pero aun con ello fue el equipo, a excepción de Chapela, que más cambios hizo respecto a la pasada semana. Volvemos a lo que hemos hablado en otras ocasiones. Orio tiene un fondo de armario bastante completo, y yo creo que Iker Zabala está creándose un núcleo duro que tire de la trainera y está dando entrada a todo el equipo. Es el que más relevos está haciendo. Y bueno, tampoco hizo unos cambios excesivamente radicales. Creo que la gran mayoría de remeros, salvo uno, habían remado ya varias regatas, y creo que salvo a Dur Tapia, que había remado en la regata inicial y no había vuelto a remar, todos habían remado ya varias regatas, ¿no? Entonces no hizo ningún experimento que se le pueda achacar a un error de planteamiento del míster como para que viniera. Estaba claro que la calle 4 no favoreció a ninguno de los equipos que remaron ese día por ahí, pero eso no es excusa para que el regatón que hizo Bermeo no haya que encumbrarlo, ¿no? Yo creo que fue una regata más que magistral, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues lo que pasó, la incidencia que hubo ahí con el espalda ese, creo que fue Miquel Ojeda, ¿no? El que le falló la tosta y que estuvo durante casi 5 minutos intentándola recolocar, y ya no solamente recuperó el tiempo, sino que es que se salió de incluso las estadísticas por esa calle que realizaron en las anteriores tandas. Entonces yo creo que aquí hay que alabar el trabajo de Bermeo, que fue el que hizo la gran regata, y yo creo que Orio cumplió el papel que tenía que hacer. No se le dio el día, sobre todo condicionado por esa mala regata, pero no hay que minusvalorar en ningún momento el gran trabajo que hizo Bermeo en unas condiciones bastante desfavorables para ellos durante prácticamente un largo completo, ¿no? Y yo creo que ahí está el mérito de la regata. Yo creo que es sobre lo que hay que incidir, no sobre el fallo de Orio, sino sobre el acierto de Bermeo y el equipo de los Chos. Correcto. Si te parece, hacemos un pequeño... vamos a comentar, bueno, que al final la Liga Euskotren, la liga femenina,
la verdad es que a nivel de liderazgo es monocolor, es decir, al final, bueno, pues para alegría de Arraun, pero yo creo que para menos alegría de la afición, pues están dominando de cabo a rabo. Se ve que en Branca, bueno, pues sí que se le puede hacer o se le hace algo de competencia al ir, incluso, bueno, pues se ven regatas que en muy pocos segundos hay varias traineras, pero sí que es verdad que según avanza la regata y según se da la ciaboga, los vatios que tiene esa trainera, unido a que, bueno, parece que este año en popa sí que tienen garantía de éxito con la patrona de Ondarroa, pues bueno, pues la verdad es que no está dando grandes opciones al resto de traineras, ¿no? La liga, si te parece, Arraun Laguna 40 puntos, tenemos a Tolosaldea con 29, tenemos a San Juan con 25, Orio con 24, digamos, en la tanda de honor, y luego tenemos a Astillero con 20, y Baica, las de Rentería con 17, Zumaya, un poco por debajo de lo esperado, 14, y luego la Donostiarra, que estáis sufriendo con 11 puntos. No sé si algo te llamó la atención de la categoría femenina, Juanma, porque sí que es verdad que regata va, regata viene, lo vimos también en los campeonatos. Arraun Laguna, que este año parece que está empeñada en no dejar, yo diría que ni las migajas, ¿no?, a nivel de triunfos. Sí, la verdad que, bueno, te refieres a la regata concretamente de Castro. Sí, si quieres un poco, haznos la foto de Castro. Sí. Bueno, a mí en Castro, Arraun Laguna no me sorprendió porque es una locomotora, y lo estamos viendo. Yo creo que está incluso yendo un poquito todavía más fuerte que la pasada temporada. Y quizás me sorprendió mucho el rendimiento de San Juan por esa calle pésima, la calle 4, que yo creo que fue el único equipo que realmente hizo, tanto en masculino como en femenino, que pudo hacer algo decente por esa calle. Quizás influenciado un poquito porque la marea todavía no era un poquito menos alta que luego en las últimas calles, que pudo influenciar más, pero aún así hizo un regatón, marcó el mejor tiempo de su tanda, superando incluso a Orio, que quizás era el rival a batir, y tuvieron muchísimas dificultades las chicas, bastante más que los chicos, quizás debido al menor peso de las féminas, que hacía que las traineras fueran un poquito más ingobernables de lo normal, ¿no? Vimos cruzadas que rozaron un poquito la peligrosidad, hubo hasta a punto de llegar a ver un tipo de palas, y luego quizás con lo que me sorprendió también me quedo con la floja actuación de Tolosaldea. Esperaba que por esa calle 1, que a priori era por lo menos la que quizás fuera un poquito mejor, sin tener en cuenta de que, como hemos hablado, que en esta ocasión el muelle tampoco es que ofreciera mucho abrigo, por no ofrecer nada, mejor dicho, pero me quedé un poquito, que quedó un poquito la falta de potencia que podía haber demostrado Tolosaldea. Le esperaba un poquito más con competitividad ahí por esa calle, ¿no? Sí, porque como dices tú, el tiempo que marcó Arraun fue 11:42 y estamos hablando de un 12:14 ya de las de Tolosa. Entonces, claro, las distancias a dos largos son enormes, la verdad. Sí. Por eso digo que Tolosaldea me sorprendió a disgusto, porque yo la esperaba, pues bueno, que hubiera quedado segunda, tercera, pero que haya quedado quinta y con esa diferencia de tiempo por esa calle, es quizás con lo que me dejó un poquito el peor sabor de boca, ¿no? El resto de equipos, pues bueno, ya hemos visto que muchas hicieron lo que pudieron o lo que la mar les dejó, porque la verdad que era muy duro remar en esas condiciones, era muy complicado, las patronas hacían lo indecible para poder llevar las embarcaciones por sus calles, y yo creo que son los dos detalles, ¿no? O tres detalles: Arraun, San Juan, digamos, tanto a favor, y Tolosaldea, pues le hubiera puesto un negativo, o le pongo un negativo, porque yo entiendo que tendría que haber rendido un poquito más o bastante más. Sí, además ese minuto, ese espacio de regata que fue peligroso, que creo que comentabas tú, si no me equivoco, fue entre Orio y Zumaya, ¿verdad? Que estuvieron, creo que a un tris de pegarse una trainera con otra, creo que se le cruzó a Orio y estuvo casi a punto de
de que hubiera allí un choque importante con Zumaya en plena regata. Juanma, si te parece, vamos al día siguiente. Bueno, condiciones totalmente diferentes. Sí que es verdad que, bueno, la marea creo que iba subiendo, pero bueno, había una marea bastante alta. No sé si hacia las 3 de la tarde o así marcaba, creo que la pleamar. Entonces, bueno, unas condiciones siempre en Orio, tú conocerás el campo de regateo. Bueno, pues las calles 1 y 2 suelen tener cierta incidencia porque es el agua que puede ahí impactar con la marea para arriba o marea para abajo. Pero bueno, yo creo que las condiciones de regata, salvo que me digas lo contrario, yo creo que eran bastante fiables en el sentido de que, bueno, que permitían a las traineras bogar con las condiciones que tenían en ese momento. Y yo creo que no había, desde luego, de viento. Yo estuve allí en la tribuna viendo las regatas, no había grandes diferencias de viento y de hecho yo creo que hasta amainó un poco el viento según iba transcurriendo el día hasta justamente el último largo de la tanda de honor, donde hay el viento sur sí que tuvo su incidencia. Y bueno, una regata que al final no sé si podemos decir que, bueno, pues que no permitió grandes sorpresas. ¿Qué conclusión sacas en una regata bastante fiable, entiendo yo, de cara a las condiciones de las traineras? ¿Qué conclusión sacas de esa primera tanda, Juanma? Bueno, lo primero decir que, como bien apuntabas, no fue un campo en que hubiera algún problema con las calles y que, bueno, aunque sí que es cierto que la calle 1 siempre suele ser la más fea, ¿no? en Orio por la posibilidad de ola de rebotes, como en otros campos, como pasa en Lekeitio o cualquiera que tiene una morfología similar. En este caso no se dio el caso, el viento, como dices, era bastante suave, la ola era corta y muy seguida, entonces no había esos problemas. Y yo creo que hemos visto lo que hablábamos, ¿no? Lequicharra, en teoría, es el equipo más fuerte, o debiera ser el equipo más fuerte de esa tanda, ganó la tanda. Santurtzi se quedó un poquito rezagado y Ares yo creo que ha apañado unos puntos muy importantes, no solo en esa regata, sino en la anterior, para mantenerse con vida, intentar escapar de esa plaza de descenso directo y bueno, pues mira con cierta esperanza el poder agarrarse al playoff, no condenarse ya a estas alturas a estar ya ahogado, con lo cual pues para el equipo gallego le vino muy bien. Quizás pues bueno, Chapela, lo mismo que en Castro, no fue su fin de semana y esos puntitos que ha cedido este fin de semana, pues igual los eche mucho en falta de cara al final de Liga. Correcto, y además lo que comentas tú, Ares, incluso en el transcurso de la regata se preveía que podía ser el premio todavía mayor, porque estuvo liderando la tanda y al final, bueno, pues fue cediendo puestos, primero a Lequicharra, luego a Santurtzi, y bueno, al final lo que dices tú, le están permitiendo unos resultados, por un lado, ganar la confianza necesaria y por otro lado, no bajar los brazos de cara a ese último puesto, porque están muy cerca hoy en día de lo que es Chapela. Segunda tanda, Juanma, la foto, Donostiarra, que gana con autoridad, al igual que el día anterior, yo creo que un muy buen fin de semana de la Donostiarra. En este caso, le ganó incluso a Ciervana en su propia tanda. Y tenemos en tercera posición a Ondarroa, que hizo un tiempo de 20.49, 20.25 la Donostiarra, Ciervana 20.33 y en cuarta posición 21.02 San Juan. ¿Qué es lo que viste en esta segunda tanda? Hombre, Donostiarra y Ciervena no es su sitio natural de estar en esa segunda tanda, aunque está claro que a alguno le tiene que tocar, ¿no? Porque tenemos equipos como Guetaria que sabemos que a la mínima que se descuide cualquiera de la primera tanda, su sitio también está ahí, va a estar llamando a la puerta, ¿no? En esta ocasión no desaprovechó la oportunidad en Castro y bueno, pues a río revuelto, en este caso a mar revuelta, pues ganancia de pescadores. Guetaria se metió en la tanda de honor y Donostiarra y Ciervena pues cedieron sus lugares naturales a Guetaria y Hondarribia, ¿no? Que son los que normalmente por lógica o por estadística
son los que tienden a ocupar la tanda 2. Eso no quiere decir que esto no vuelva a suceder durante el resto de temporada. Seguramente que vuelva a suceder durante el resto de temporada y volvamos a ver a Guetaria y Hondarribia, bien sea los dos o bien sea alguno de ellos, disputando la tanda de honor. Donostiarra yo creo que hizo un trabajo muy bueno, fue a hacer su regata, sabía que Ondarroa y San Juan no eran rivales, lo mismo que tampoco eran rivales para Ciervena, fue a hacer su regata, fue a pelear para llegar lo más alto y, ¿por qué no?, soñar con esa bandera que se le escapó en Castro, y a puntito estuvo. Hizo muy, muy buen tiempo, y la verdad que el resultado que obtuvo desde la segunda tanda, sin tener referencias de lo que iban a hacer luego en la primera, la verdad que para mí hizo una regata muy buena, de quitarse el sombrero. Salió a darlo todo, lo hizo, y Ciervena, pues bueno, tuvo que aguantar ahí como pudo, pero ya vemos que quedó casi a cerca de los 10 segundos. Que un Ciervena quede a 10 segundos de Donostiarra, siendo dos equipos que a priori no distan tanto, en un campo de regatas bastante homogéneo para todos, la verdad que deja es señal de que Donostiarra hizo una regata muy buena. Correcto. Y la tanda de honor, bueno, un poco lo que hemos comentado, ¿no? Yo creo que Orio, bueno, pues necesitaba, pues volver a hacerse respetar, si me permites esa expresión, tras un poco, bueno, pues aquel contrarreloj de Bilbao que, bueno, pues que era favorita y hizo un segundo puesto, y sobre todo de cara a la víspera, ¿no? Que allí en alta mar, bueno, pues la verdad es que se vio que no acertaron en popa, y unido a que era la bandera de casa, yo creo que necesitaban decir, oye, somos el Orio del año pasado, somos los favoritos para ganar esta liga y os lo vamos a mostrar desde la primera palada. Y es un poco lo que pasó, ¿no? Arrancaron, es verdad que las tripulaciones vinieron quien más quien menos con 4 o 5 cambios respecto a la víspera, pero sí que es verdad que Orio marcó una trainera a los seguidores, yo creo que antes de cumplir un minuto, al minuto de regata. Y bueno, por lo demás, Bermeo, que bueno, pues en su línea igual no tan brillante como la víspera en Castro, pero bueno, que sigue peleando y que es un poco la alternativa este año, parece, a hacerle oposición a Orio de cara a que consiga una nueva liga en los de Iker Zabala. Tercera posición, en este caso, Hondarribia, que pudo ganarle por centésimas, en este caso creo que fueron por 60 centésimas a Guetaria. No sé, que Jon Salsamendi en esa entrevista que le hicieron el domingo a la tarde, comentó que de lo que ha visto de Orio este año ha sido sin duda la que mejor ha visto remar a Orio en todo el año. Dijo Jon Salsamendi, dijo que por el tipo de remada, por el tipo de ritmo, que vio, que cree que ha sido Orio donde más le ha convencido este año, donde mejor ha visto remar a Orio. No sé si opinas lo mismo, no sé si este Orio que viste el domingo se asemeja mucho al Orio ganador que vimos el año 2025. No sé qué opinión tienes y sobre todo cómo interpretas también un poco el rendimiento de Bermeo respecto a la víspera, y los cambios que pudo introducir en su trainera. Sí, Orio ya lo comentábamos al principio de la temporada, que Orio en igualdad de condiciones iba a ser un rival no imposible de batir, porque si es en el mar, incluso la ría lo vimos con la regata de Bilbao, no es imposible de batir, pero es el rival más complicado de superar, ¿no? Y lo ha vuelto a demostrar con una regata también de quitarse el sombrero. Bermeo sí que estuvo un poquito más flojo de lo que parecía, que esa inercia que parecía que le estaba impulsando en las últimas regatas, y bueno, parece que dio un ligero pasito para atrás, no sé, quizás si motivado por esos 5 cambios que introdujo Salsamendi, quizás también un poquito obligado, yo eso ya no lo sé porque hay que estar en la piel de Jon, y obviamente yo no sé si fue una decisión técnica o una decisión obligada, por la dureza de la regata de Castro, ese palizón que se tuvieron que pegar los remeros, y quizás se vio forzado, ya digo que este dato no lo tengo confirmado, pero sí que hizo, ha sido la regata que mayor número de cambios ha hecho en toda la temporada. Salsamente hizo 5 cambios, normalmente siempre suele estar por debajo. En cambio, Orio pues mantuvo los cuatro cambios que había hecho
de la regata anterior, incluso estuvo por debajo, ¿no? Venía acostumbrándonos a hacer media docena de cambios y estas 2 últimas regatas ha sido un poquito más conservador. Quizás esos cambios a Sansamendi no le han funcionado todo lo bien que querían y es que a Orio le salió todo perfecto. O sea, arrancó como un Miura, cogió la posición, cogió la prueba de regata y ya no la soltó hasta el final, ¿no? Quizás también sacando un poquito la rabia esa de no digo perder la bandera, porque al final la bandera la pierden todos los que no la ganan, pero bueno, que se le escapó esa bandera de Castro, que quizás con una calle un poco más propicia también hubiera podido caer de su lado, y bueno, salió en casa con el factor cancha a su favor, salió a por todas y dio recital, ¿no? Dio recital de esos a los que nos tiene acostumbrados Orio desde la pasada temporada. Correcto, incluso Sansamendi creo, si no me equivoco, que dijo que algún remero creo que debutó por primera vez en la liga de los propios que tiene en esta regata de Orio. Juanma, me gustaría aprovechar, antes de pasar un poco a comentar la tanda femenina en Orio, tu opinión sobre lo que es el premio al mejor patrón, por 2 razones. Nosotros allí estuvimos presenciando desde la tribuna. Y sí que es verdad que, bueno, ahí manda mucho la televisión, ¿no? En cuanto a lo que son los plazos de cuando, digamos, cuando toca entregar ciertos premios, cuando se entrega el premio al mejor patrón, etcétera. Y nos llamó la atención que, bueno, desde que acabó la regata, que lógicamente luego la ETV suele aprovechar para hacer ciertas entrevistas en la tripulación ganadora, en este caso fue Gorka Aranberri, que le preguntaron por qué pasó en la víspera, etcétera. Y, por cierto, él dijo que hasta que era bueno que incluso en las traineras favoritas pasen estos golpes deportivos, porque dice que sirve para un poco para hacer autocrítica y para ver un poco para mantener vivo esa ambición de cara a este año. Pero llamó la atención un poco, bueno, pues que el barco donde se entregaba la bandera, en este caso, previamente tenía que entregar el trofeo al mejor patrón. Y bueno, sí que allí en la gente que estaba en la tribuna se decía un poco que llamó la atención que una tripulación como San Juan, si no me equivoco, que era la que recogió ayer ese trofeo, pues bueno, se veía que estaba fuera totalmente de la zona de llegada de las traineras, en la zona de las balizas de dentro, pues en esa zona ya había abandonado hace tiempo San Juan, estaba cerca incluso de la zona que ellos, en la explanada donde ellos sacaban las traineras ya a tierra para irse a sus clubs. Y bueno, ahí hubo un impasse bastante grande, entiendo yo, y la gente hubo bastantes minutos que se le llamó a la trainera de San Juan, que igual en otras regatas ha hecho cualquier otra trainera. Entonces aprovecho eso para un poco este punto que suele acompañar a lo que es la entrega al ganador, que es lógico de la trainera. Por un lado, si tú entiendes o si crees que la gente entiende cómo se da o cómo se valora este premio al mejor patrón, porque yo creo que hay muchos aficionados al remo que todavía no lo han llegado a entender, porque creo que, no sé, salvo que me corrijas, creo que es el tiempo que transcurre desde una zona concreta que se coge el tiempo, se da la ciaboga y se vuelve al mismo punto de partida y ahí se valora. No sé, yo creo que, no sé, por un lado, el dar previamente a la bandera de ganador y esperar a la trainera y que no esté en la zona de llegada y todo esto, ¿cómo lo ves? Si es un poco va en contra del espectáculo televisivo que tanto hablamos, y si ese trofeo crees que está bien valorado, está bien, es decir, si la gente entiende cómo se da, porque sí que es verdad que yo creo que es un trofeo que se da, pero mucha gente no sabe ni por qué, ni entiende el cómo se valora esa circunstancia para decir, oye, mira, hoy ha sido San Juan el que se le da el mejor patrón y tal. No sé, yo creo que hay un premio que está ahí, pero que la gente, yo creo que no llega a entender de verdad cuál es no te voy a decir el mérito, pero por qué, ¿no? No sé tu valoración de eso, porque ayer llamó la atención que después de la regata sí que se tardó bastante en dar. San Juan tuvo que venir, insisto, de la zona de desembarque. Y bueno, eso al final hizo esperar a que se diera también un poco la bandera final a Orio, pero más que eso, más que ese detalle de esperar, es un poco
el concepto en sí, ¿no? Es decir, esto, ¿tú cómo ves? Si es necesario darlo o no, si se entiende o no, si tú lo tienes claro, ¿por qué se le da? Bueno, en primer lugar, hay que tener en cuenta que estamos a principios de temporada, que lo que es la clasificación de patrones, sobre todo la cabeza, está muy ajustada, ¿eh? Luego poco a poco irá diferenciándose más. Y bueno, pues es bastante fácil pues, que de una regata a otra haya saltos bastante significativos en el tema del liderazgo de esta lista del mejor patrón, ¿no? Entonces se puede dar casos de esto de que hay algún patrón que no se espere liderar esa jornada, la lista de mejor patrón, y pues se haya marchado ya el equipo, haya desembarcado, etcétera, etcétera. Esto es bastante fácil. Juanma, perdona, una pregunta rápida, ¿eh? No sé si tienes esa información, si no, tranquilo. Pero, es decir, el gana, es decir, ¿sigues solo con los tiempos de un punto de partida hacia Boga y vuelta a ese punto de partida, o hay más variables que se le suele tener en cuenta para dar en ese día quién ha sido el mejor patrón o la puntuación a los patrones? Esto es un debate que se hace cíclicamente. No hace, yo creo que era como 3 años o 4 que se volvió a cambiar la normativa de concesión de mejor patrón porque había ciertas discrepancias sobre cómo se valoraba. Ahora mismo de memoria no recuerdo exactamente, sé que hay más de un parámetro, no solamente es el tiempo que tarda y tal, creo que también se aplicaba algo de la distancia, etcétera, etcétera. Te lo puedo buscar porque en algún debate que hemos tenido en redes sociales alguna vez pues lo he buscado para saber exactamente cuando opinas. Hay que hablar a veces con un poquito de propiedad. Entonces prefiero no opinar de los datos técnicos porque ahora mismo no los tengo a mano, pero sí sé que no hace, yo creo que 4 o 5 años, no era más, que se cambió la normativa para elegir el mejor patrón porque había bastantes dudas. Creo que eso se sigue generando dudas, pero yo creo que la gente tiene que quedar tranquila. Es una medición imparcial que se hace. Yo creo que son tanto por tiempos como por distancias que recorre la trainera desde unos puntos determinados en las ciabogas, y eso es lo que se valora. Que luego para alguien en particular un patrón haya desarrollado mejor función que otro porque haya hecho ciabogas más estéticas, más ajustadas y demás, bueno, eso creo que no entra en valoración, ¿no? Aquí entran denominadores, lo que son técnicos exactamente, y yo quiero confiar en que se le da a quien mejor valoración saca en esos parámetros, ¿no? Luego lo otro, pues yo creo que son detalles que la propia organización, la propia ACT tiene que pulir y tiene que tener previstos para estos casos, y que cuando se da la casuística de que hay 2, 3, 4 patrones en un colchón de puntos muy ajustado, hacerle llegar a esos patrones de que estén pendientes porque puede haber un salto en la clasificación y pueden tener que ir a recoger ese galardón que les corona como mejor patrón en ese momento, ¿no? Son detalles que yo creo que tiene que pulir la ACT, pero por lo demás tampoco veo ninguna cosa extraordinaria. Correcto. Y lo que te digo, allí en tribuna, desde luego había dudas, porque es lo que has dicho tú. Yo creo que se ha cambiado varias veces de un poco de cómo valorar ese premio, y al final yo creo que el mundo arraunario, el aficionado arraunario, yo creo que tiene bastantes dudas, y la mayoría, si le preguntas, no sabría hoy en día responderte claro. en base a qué parámetros se hace lo que es en cada regata darle el premio al mejor patrón. Sí, quizás vale. es un anexo que podía añadir. La página ACT tiene, tanto en la de Euskolabel como Euskotren, tiene un apartado de normativa que yo suelo consultar bastante a menudo, porque a veces me generan mis dudas en alguna maniobra y tal, y entonces, aunque el comentarista pueda hacer, el comentarista de televisión o de radio, porque yo normalmente veo la televisión, pero lo sigo por emisora de radio, porque te da otro punto de vista diferente, y pues muchas veces la explicación que te dan, pues igual no estoy muy convencido o no es exacto según lo que tengo yo referenciado, y busco en la normativa. La verdad que tienen toda la normativa, códigos regatas, normativa de competición, etcétera, etcétera. Sí que podía incluir un pequeño apartado para que la gente pudiera consultar la normativa de cómo se concede el premio al mejor patrón.
aprovechando que has hablado de debates que suele haber en tu página, bueno, no está de más recordar al mundo arraunlari que estamos hablando del grupo de Santurtziko Arraunlariak en Facebook, que tienes, bueno, que estás cerca de conseguir 5.000 seguidores del mundo del remo y que más de una vez, como has comentado, bueno, pues es un lugar donde se suele haber debates importantes del mundo del remo. Siempre eso, como siempre nos dice Juanma, que se hagan con total libertad, pero con total respeto, que hagan con total respeto, porque sí que es verdad que, bueno, no solo ni mucho menos en este grupo, ni mucho menos en esta plataforma de Facebook, pero sí que es verdad que en las redes sociales hay gente, y nos pasa a todos, que bajo el anonimato pues son capaces de decir cualquier salvajada o faltar el respeto a un club, a una persona, a un remero, a un entrenador. Y bueno, lo que se pide en este caso, Juanma, es eso, que máxima participación, máxima libertad, pero siempre a poder ser con respeto y opinando lo que uno quiera, lógicamente, pero siempre sin faltar el respeto a ningún estamento del mundo del remo. Juanma, y bueno, aprovechando, pondremos el enlace al grupo Santurtziko Arraunlariak en nuestro vídeo de YouTube. Juanma, para ir acabando ya, la categoría femenina en Orio, bueno, pues una vez más, ganó, como no, en estas condiciones, como era previsible, pues ganó Arraun Lagunak, pero bueno, tuvimos una primera tanda donde tú comentabas que en la víspera un poco te dejó un poco frío la actuación de Tolosaldea. En este caso, Tolosaldea, desde esa primera tanda, que no es la que le corresponde, pues bueno, marcó el mejor tiempo con 11:10. Tuvimos una segunda posición, en este caso, una buena segunda posición de Donostiarra a 8 segundos. Tercera posición tuvimos a Errentería, a Ibaica, con un tiempo de 11:23 a 13 segundos, y tuvimos a 19 segundos a Astillero. ¿Qué valoración hace si la actuación de, bueno, pues era la esperada, que yo creo que sí, ¿no? Que es que tenía que dar un poco el callo en Tolosaldea en esta jornada con esas condiciones? No sé, valoración de esa tanda, Juanma. Bueno, Tolosaldea sabe que si rema como sabe remar, van a ser líderes de la segunda tanda, de la primera tanda, cuando les toque remar en ella. No podría ser de otro modo. Es más, son las que están llamadas a pelear por alguna bandera que se le escape a Arraun Lagunak, porque viendo cómo están remando las chicas de Arraun, va a ser muy complicado que pierdan alguna bandera, ¿no? Pero puede ser. Entonces yo creo que Tolosaldea fue a hacer su papel, creo que se supo lamer muy bien las heridas de la jornada anterior y la verdad que hizo el papel que tenía que hacer, de segundo líder, de aspirante a también la liga, ¿por qué no? Y yo creo que la verdad quizás lo que me sorprendió fue el buen resultado de Donostiarra, que nos tiene acostumbrados a que anda un poquito flojo en esta temporada, y bueno, pues ese tercer puesto le ha hecho ahí llevarse unos poquitos puntos, pues bueno, que yo creo que lo agradecerán mucho para no descolgarse ya a estas alturas de lo que es la posibilidad de salvación. Correcto, tiene a Zumaya 3 en la liga, te quiero decir que, y teniendo todavía lo que has dicho tú, que llevamos un 20, en el caso de las chicas es más, porque al final el calendario es más corto, pero sí que es verdad que según cómo vayan evolucionando, las tienen a Zumaya a mano. La segunda tanda un poco, Juanma, lo esperado, ¿no? Lo que hemos comentado antes, ¿no? Que, bueno, Arraun, deja a los aficionados un poco pendientes de esa segunda parte de la regata, porque la primera parte, bueno, pues por lo que sea, no sé si porque las demás también en Branca pues van más frescas y son capaces de aguantar ese ritmo de Arraun Lagunak o muy cerca de Arraun Lagunak, pero sí que es verdad que la película normalmente está acabando que una vez que dan la ciaboga, o porque no pueden aguantar el resto de traineras los vatios de ellas, o porque ellas suben una marcha más su remada, pero es verdad que al final ese segundo tramo de la regata suelen imponer su ley y normalmente acaban no con grandes ventajas igual, pero sí con suficiente para ver que este año va a ser difícil o que tiene que darse una serie de condicionantes bastante claros a favor de Orio, de Tolosa o de Donosti, pero que si no que va a ser difícil ganarle este año a Arraun Lagunak.
Sí, la verdad que a mí me sorprendió muchísimo la remontada en tiempos que hizo Arraun Lagunac respecto a Tolosaldea en la primera tanda. Hay que tener en cuenta que Tolosaldea en la baliza exterior marcó un tiempazo y Arraun Lagunac llegó con un déficit bastante considerable de 7-8 segundos, creo recordar, respecto a las de Tolosa. Y realizó, como bien dices, un largo de vuelta, de marcar, ¿no? Quizás debido sobre todo a esa confianza que tienen en ellas mismas, quizás debido a que ellas saben que son el equipo a batir y que el límite se lo ponen ellas mismas, ¿no? Que los nervios al final te pueden jugar malas pasadas, pero si tienes claro y eres consciente de la capacidad que tienes, yo creo que al round, si no le pierdes los nervios en una regata, va a ser muy difícil sobrepasarles. Y aprovechándose de esas circunstancias, pues hizo un largo de retorno a la baliza interior que sorprendió, ¿no? Creo que le acabó metiendo otros 6 segundos o 4 segundos, ¿no? Acabó por ahí a más de 10 segundos respecto en tiempo total de recuperación, ¿no? Creo que fueron al final como 10 o 14 segundos lo que le recuperó en tiempo total. Eso es una auténtica barbaridad. Que en un largo en categoría femenina recuperar 14 segundos. Juanma, ya un minuto para terminar. Simplemente me gustaría preguntarte por el fin de semana, la que viene. Tenemos 2 regatas seguidas en aguas gallegas. Tenemos el sábado en Chapela, en Redondela concretamente, y tenemos el domingo en Bueu. No sé si tienes información un poco de los campos de regata y si tenemos a priori información de que si pueden ser unas regatas, digamos, un poco con muy poca previsión de sorpresa, porque se pueden imponer los vatios, en este caso, no sé si Orio Bermeo o Orio en ese tipo de regatas y Arraun Lagunac en la categoría femenina, o si sabes algo de posibles regatas donde las corrientes o el viento puede dar un cierto margen a la sorpresa, o si prevés que esto va a ser un poco donde los favoritos van a imponer su ley. No sé si te aventuras un poco a decir algo de lo que nos podemos encontrar el sábado y el domingo en aguas de Galicia. Hombre, el campo de regatas de Bueu, que se rema el domingo, creo que es la segunda jornada, ya es un campo conocido que ya se ha remado más veces. A mí me gustan los campos de regatas de Galicia, ellos llevan muchos años haciendo regatas allí. Y quitando algunos de la zona de A Coruña, que son un poco más bravos, están un poquito más abiertos a la mar, la mayoría de los de la zona sur están bastante protegidos, ¿no? El campo de Meira, de San Bartolomeu, ya sabemos que es un campo que no suele soplar el aire en exceso. Cuando sopla cualquier campo es complicado, pero suele ser casi a veces hasta casi una piscina. El campo de Bueu no difiere mucho, no es un campo problemático. Sabemos que habrá críticas porque siempre que se va a Galicia ya hay determinados clubes, determinadas personas que no les gusta los desplazamientos y tal, pero al final esta es una competición en que participan clubes de diferentes territorios y hay que respetar el turno cuando te toca viajar allí, lo mismo que cuando a ellos les toca el resto de temporada viajar varios fines de semana aquí, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser un poquito más respetuosos con esto, no ir a sacar las mínimas faltas que a veces yo creo que hacen mucho daño a los que ponen mucho ímpetu en preparar esa regata, porque la verdad que la gente no se hace a la idea cómo celebran en Galicia la llegada del ACT, lo que para a nosotros en Orio, en Bermeo, en Castro, estamos muy acostumbrados a recibir al ACT y lidiar con, entre comillas, ese circo que se genera alrededor. En la zona de Galicia no están acostumbrados a esa movilización y reciben la competición de ACT con los brazos abiertos y con una gran ilusión. Yo lo que pido es que la gente sea un poquito más respetuosa y yo creo que se van a encontrar con unos campos de regatas bastante nobles. El de Redondela, el de Chapela, está en el interior de la ría, más protegido si cabe que el propio de Meira o el de Tirán. Y yo creo que va a ser un campo que no va a ofrecer problemas. Se espera un tiempo bastante favorable de calor y bueno, el calor en Galicia ya lo sabemos por experiencia del año pasado y de otras temporadas,
pesa mucho y yo creo que se va a disfrutar. Y lo que pido es eso, que la gente deje de disfrutar a los equipos gallegos y a los aficionados gallegos de su momento y no vayan a sacar pegas a unos campos que yo creo que sabemos que quizás no tienen los estándares del ACT, de los campos de Euskadi, porque están menos acostumbrados a tener este tipo de competición, pero vamos a darles la oportunidad de que ellos también disfruten. Sí, Juanma, confirmarte lo que dices, es decir, yo personalmente hace los primeros años de la liga tuve la oportunidad de ir, era novedad y la verdad es que muy, muy bien, pero yo sé de gente que va una, sino incluso 2 veces, gente aficionados que se trasladan a Galicia y suelen estar encantados de ir porque me dicen que el ambiente que suele haber es excepcional. Y no es la primera vez que en este podcast comentas el tema de las posibles críticas. Creo que en alguna otra, hace unas semanas, comentaste. Yo la verdad es que no suelo escuchar, ni por parte del mundo remero, ni por parte de los aficionados, no. La verdad es que a mí pocas veces, por no decir nunca, he escuchado críticas de lo que es el traslado o la celebración de traineras, de regatas en lo que son aguas gallegas. Alguna vez lo has comentado y por eso te quiero simplemente para acabar. Esas críticas que te suelen llegar a ti, ¿qué suelen ser? Por falta, digamos, por la organización, porque no están, digamos, no se hace de una manera tan perfecta o de una manera tan profesional como se hacen aquí, por el hecho de tener que trasladarse esas 6 horas, 7 horas de camino, 8, no sé lo que van a ser a esas zonas de Galicia. ¿Por qué te llegan esas críticas a ti? De lo que son un poco por ser una organización un poco más amateur, digamos. Efectivamente. Al final yo creo que no es una cosa en concreto, es un conjunto de cosas, ¿no? La gente aquí en Euskadi está acostumbrada a que, aunque se reme en Castro, coges el coche, madrugas un poco y te vas a ver la regata a Castro y duermes en casa. El desplazarte fuera te supone efectuar ya no solo un traslado, sino un alojamiento que en Galicia en estas fechas es bastante caro, sobre todo en la zona costera, en la zona de Rías Baixas. Y bueno, pues al final eso, la gente, todo va sumando, ¿no? Todo va pesando en la mochila y los clubes y los remeros lo suelen aceptar con total naturalidad porque va en su ADN, va en su filosofía y saben que tienen que lidiar con ellos. Pero los aficionados luego hacen mucho daño y en redes sociales hay que tener en cuenta que los remeros también leen las redes sociales, que los entrenadores leen las redes sociales, que los presidentes y directivos leen las redes sociales. Y cuando tú has estado durante mucho tiempo como responsable de un club gallego preparando una regata con toda tu ilusión y ves que cuando se publican en redes sociales los comentarios, que los que nos dedicamos a trasladarlos al resto de la gente, a condensarlos, ¿no? en un sitio donde puedan tenerlos todos juntos, ves que hay gente que se dedica a malmeter, a criticar muchas cosas, pues eso hace muchísimo daño a la organización, les tiras el ánimo por abajo y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es criticar, pero siempre desde el respeto, siempre que sean críticas constructivas. Y tampoco pido mucho más, ¿no? Que la gente vaya a disfrutar del remo, se van a encontrar con un espectáculo terrible en Galicia, con un recibimiento. La gente no se puede hacer la idea del seguimiento que hay del remo de Euskadi. Para solamente tener 1 o 2 clubes que suelen tener normalmente de representantes, hay un seguimiento de la liga ACT terrible y yo creo que los van a recibir con los brazos abiertos como para que les devolvamos con esa moneda tan diferente, ¿no? Que les devuelven algunos aficionados. En general, los aficionados son gente muy respetuosa, sobre todo el que se traslada, pero siempre hay alguna oveja negra que no es capaz de valorar el daño que puede hacer con esos comentarios, ¿no? Pues Juanma, el lunes tendremos opción de analizar la 6ª bandera masculina de Chapela, de Concello de Redondela, y en el caso del domingo, a partir de las 12:20 en categoría masculina, tendremos la bandera del Concello de Bueu. Pues nada, Juanma, gracias una vez más por estar con nosotros. Te esperamos la próxima semana para analizar y veremos si las cosas y las posiciones ya se van asentando de cara a la liga o si todavía tenemos más emoción por circunstancias que no preveíamos o por, como decíamos, la mar siempre nos depara alguna que otra sorpresa y veremos si corrientes, si el viento, si marca diferencias o si va todo según lo previsto y los favoritos imponen sus vatios. Eskerrik asko, Juanma, una vez más. Eskerrik asko zuei.
Mila esker, agur. Agur.